Y bueno, brevemente van a hacer unas preguntas nada más. Pues sería acerca de la anosmia. Yo entiendo que es una enfermedad, pero no sé si usted me podría dar una definición más amplia de qué es anosmia. La enfermedad de anosmia se puede decir que es la pérdida total del sentido del olfato. Como sabemos, tenemos diferentes sentidos, pero esta en específico se refiere a lo que es el olfato. Ok. ¿Me podría decir cómo se identifica o cuáles son las causas? Algunas, bueno, se podría decir que las principales es el envejecimiento. Podría ser que por la enfermedad de Alzheimer, algunas veces también por la sinusitis y por, ¿cómo se podría decir? Por algunas afecciones de la nariz o de las fosas nasales. Okay. No sé si existe algún tratamiento para curar la anosmia. Como tal, no existe algún tratamiento en específico. Como algo alternativo que yo te podría mencionar sería alguna cirugía, pero no es al 100, y también hay que ver qué tan grave está la enfermedad para saber si todavía es necesario la cirugía, y en este caso no se garantiza que quede totalmente o que recupere al 100 lo que sería el sentido del olfato. Okay. Pues ¿en qué sería eso? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Michelle Navarro, vengo por parte de la Universidad de Catepec. Voy a hacer una pequeña entrevista por medio de la materia que es Psicofisiología 1. ¿Qué nos podría decir sobre la anosmia total? La anosmia total, su definición como tal es la pérdida completa del sentido del olfato. Puede ser debida a varios factores, la mayoría son neurológicos, aunque también puede haber factores psicológicos. Se relaciona también con otros problemas como cacosmia, ¿no? Y estos son principalmente situaciones cancerígenas, cuando hay un tumor. ¿Y cómo se podría identificar o cuál sería la sintomatología de esta? En el caso de la anosmia como tal, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, todo el mundo dice, oye, huele como chicharrón o huele a grasa, y la persona que está con este problema no lo percibe, ¿no? Digo, en un sentido más común, cuando vas en el metro, pues todo el mundo va oliendo los aromas tan diversos que hay, la persona no percibe ningún aroma, no siente ni agradable ni desagradable, que es la característica de la anosmia. No hay aromas de ninguna especie, ni buenos ni malos. Ok. Y lo que sería como biológicamente, o no sé, yo si por ejemplo tengo esos síntomas, ¿cómo podrían identificar que tengo la anosmia como tal? O sea, por lo general es por correlación con otras personas y vamos, muchas de las situaciones, aunque hay origen cancerígeno, también hay origen psicológico. Cuando hay una persona que tiene algún bloqueo de alguna estirpe, algún desorden psicológico, puede llegar a tener este problema. Entonces tú te das cuenta, junto con otros síntomas, de que hay algún problema. La anosmia como tal es un síntoma, pero se va juntando con otros para que llegues a un diagnóstico, ya sea psicológico o ya sea oncológico. Okay. ¿Y hay algún tratamiento? ¿Existe algún tratamiento para la anosmia? Cuando el problema es oncológico, bueno, tratas el tumor que está generando la anosmia. Cuando el problema es psicológico, tratas el desorden que está generando. Digamos, si fuera un problema paranoico, un esquizoide, entonces en ese momento al tratarlo empieza a haber una remisión del cuadro. Por lo general lo relacionas con ansiedad. Ok. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Año 2000. Un hombre está a punto de hacer una locura. Una depresión le lleva meses rondando. ¿La causa? Algunos
no lo considerarían un problema. Hasta que no se sufre, no se sabe lo apabullante que es. Parece algo insignificante e incluso gracioso. Una vez me dijeron, es la típica minusvalía que cuentas y la gente se ríe. Sin embargo, esta minusvalía no es motivo de risa. Llevó a Meg O'Hare a plantearse incluso el suicidio. Dieciocho meses antes, Mick se había despertado con un fuerte resfriado. Cuando se levantó, el olor del desayuno le esperaba en la cocina. Pero Mick estaba totalmente ajeno al acogedor aroma. Nada más sentarse en la mesa, se dio cuenta de que algo no iba bien. Le dije a mi mujer que algo no iba bien porque no podía oler nada. Era muy extraño porque cuando tienes un resfriado, normalmente puedes percibir algún olor. Así que sabía que me había pasado algo porque era incapaz de oler nada. Un médico le diagnosticó anosmia. Una infección le había destruido las células olfativas de la nariz y por eso no podía oler nada. Pero la cuestión más importante para Mick era cuánto tiempo le iba a durar dicha afección. Me dijeron que tendría que vivir con ella, que tendría que aprender a vivir con la anosmia. Quizás recuperara el olfato, pero si no lo recuperaba en un par de semanas, podía no recuperarlo nunca. No solo la supervivencia de la especie depende del olfato. Este sentido es también fundamental para nuestro bienestar diario. La comida era para Meg O'Hare uno de los grandes placeres de la vida antes de perder el sentido del olfato. Pero al igual que para muchas otras personas que sufren de anosmia, la hora de la comida se convirtió en un suplicio. Cuando se pierde el sentido del olfato, la alimentación se ve afectada. Las comidas son terriblemente frecuentes todos los días y también son un recordatorio constante de la enfermedad. Sin embargo, no puedes decir, no voy a comer más porque tienes que alimentarte. Para Mick, comer ya no era agradable. El simple hecho de quedar con un amigo a comer llegó a ser una pesadilla. Cuando no se disfruta de la comida, la calidad de vida disminuye considerablemente. Se puede creer que se ha perdido el sentido del gusto, pero en realidad lo que se ha perdido es la percepción del sabor. En lo que se refiere al gusto, nuestra nariz es más importante que nuestra lengua. Soso. Bien. Tresham Green es un catador de té que cree que su lengua es la clave de su éxito, pero se va a llevar una sorpresa. Estaría perdido sin mi lengua porque es fundamental para mi trabajo. Quisimos poner a prueba su lengua. El número de papilas gustativas de su lengua revela que la lengua de Tresham no es más sensible que la del resto. Pero, ¿y su nariz? Las pruebas demuestran que Tresham posee un extraordinario sentido del olfato. Es 4 veces más sensible que el de una persona media. ¿Qué pasaría si Tresham tuviera que depender solo de su lengua? Café. Definitivamente café. Dios, qué pesadilla. Casi todas las sensaciones gustativas del té tienen su origen en el olfato. Y ocurre lo mismo con la comida. El 75% de lo que creemos que es gusto, en realidad es olfato. Mick se dio cuenta de ello con mucho dolor. Estaba llegando a un punto en que ni siquiera quería comer porque no podía saborear. No quería ir a restaurantes. Me sentía muy desorientado. La depresión de Mick no terminaba. Cada vez me encontraba más aislado. Y creía que estaría así el resto de mi vida.
Este trastorno se debe al papel fundamental que juega el olfato en la memoria. Los olores nos traen recuerdos, aunque normalmente no somos conscientes de ello. El impacto de la pérdida de olfato en la memoria en una persona que padece anosmia puede ser tremendo. El olfato es un sentido que damos por supuesto, pero los olores evocan importantes asociaciones y recuerdos. Y todo eso desaparece para estos enfermos. Sin los olores diarios que normalmente evocan recuerdos emocionales, la vinculación de Mick con su pasado se iba consumiendo poco a poco. Lo que parecía un problema sin importancia estaba acabando con Mick. Este llegó a pensar que la vida sin olfato no tenía sentido. Sin embargo, todos los olores desencadenan algún tipo de emoción. Por eso, ese vacío de emociones estaba acabando con Mick. ¿Hay otras cosas en la vida que compensen este tipo de pérdida? Sí, hay muchas cosas por las que vivir. Se puede llegar a pensar que no, pero hay que decirse a uno mismo, sí, merece la pena, merece la pena. Yo lo hice por mi mujer y mi familia. Mick consiguió superar su depresión y acabar con su pesadilla. Desesperado por informarse sobre su enfermedad, Mick recurrió a Internet, donde encontró a muchos otros enfermos de anosmia que le sirvieron de gran ayuda.